Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí en Color Visión. ¿Qué semana? Una semana asignada por el tema de la tormenta y todas estas aprehensiones, toda esta situación que sufrimos aquí en República Dominicana en la temporada ciclónica y incluso hasta fuera de temporada ciclónica, estamos en el paso de los huracanes. La temporada termina todavía el 30 de noviembre, pero estamos que con todos estos cambios climáticos el día más claro llueve. Ya ustedes han visto los efectos del paso de Melissa por cerca de República Dominicana y todas las apariciones que nos ha provocado. Miren, esta semana, previo a la tormenta, se realizó allá en Puerto Plata, específicamente en Montellano, donde estaba el ingenio, la inauguración, o sea, el primer Picasso, el primer palazo para la construcción de uno de los dos principales hoteles que se van a construir en ese nuevo complejo que se llama Punta Bergantín. Y usted dirá, bueno, un hotel más. No, ¿qué trascendencia tiene esto? La trascendencia de esto es que ese hotel abre todo lo que es una nueva visión hacia la recuperación de polo turístico de toda esa zona norte y de Puerto Plata específicamente, que fue el punto de partida, por así decirlo, del gran desarrollo de la industria del turismo en República Dominicana. Después cayó por situaciones que ustedes conocen y casualidades de la vida. ¿Quién encabeza, qué grupo encabeza la construcción de este hotel en Punta Bergantín? Nada más y nada menos que la familia Rainieri, que son los desarrolladores del gran polo turístico de República Dominicana, que es toda la zona de Punta Cana, Capcana, Bávaro, Ubero Alto, toda esa zona de ahí. Se llama todo Punta Cana, a toda la zona. Pero el grupo Punta Cana de la familia Rainieri abre este primer proyecto trascendente en Punta Bergantín. Los Rainieri uno los ubica siempre en Punta Cana, en el este. Pues no. Los Rainieri, la pareja Rainieri, vino de Italia a finales de los 1800 y establecieron en 1898 el primer hotel registrado instalado en República Dominicana así como tal. Y después vino un hotel en Santiago, después vino el Hotel Europa en la capital, varios hoteles. La familia Rainieri, uno dice, ¿dónde vinieron estos Rainieri que se han desarrollado tanto en el este? Vienen desde ahí, son de los primeros hoteleros de República Dominicana. Un reportaje que publicó José del Castillo, el amigo José del Castillo, hace un mes y pico, 2 meses, en el periódico Diario Libre, recoge lo que es el inicio de la hotelería, de la instalación de hoteles en República Dominicana. Yo les invito a que lo busquen y lo lean, porque es un reportaje incluso muy bien ilustrado de qué se anunciaba. Hotel con agua, con baño, con cosas de higiene, con una ventana que da a la calle. Ese tipo de cosas, o sea, es de lo más, no gracioso, sino ilustrativo de la época. Los Rainieri entonces son pioneros, no en el este solamente, en República Dominicana como hoteleros. Y allí estaba el joven Fran Elías, que es el CEO ahora de Grupo Punta Cana, ya que su padre, don Fran Rainieri, está el senior. Pero el que está llevando los negocios es el hijo, y ahí está, el hijo estuvo presente en esa inauguración, en la que estuvo el presidente Luis Abinader. Estos detalles son interesantes y le pongo a continuación ese proceso en la inauguración para que ustedes tengan algunos detalles de qué fue esa inauguración. Hoy es un día muy especial, porque se han unido dos liderazgos. El liderazgo de la principal compañía
hotelera española, que además ya es una marca mundial con la familia Carrer y la familia Rainieri, también con el liderazgo en la República Dominicana, por lo cual esto garantiza un gran éxito. Pero es bueno que sepan también que tenemos dos compromisos de dos marcas hoteleras, así internacionales como Meliá, que es Hyatt y Westin, que también en los próximos meses van a empezar la construcción, además de todos los componentes de diferentes tipos y especialmente inmobiliarios que tiene Bergantín. Esto va a tener un resultado muy positivo en los libros del Banco de Reserva, el proyecto Bergantín, y al mismo tiempo va a desarrollar y relanzar la zona. Y esto lo hemos trabajado, como dice David, desde el año 2021, 2022, pero lo hicimos con persistencia, casi con obsesión, y lo estamos logrando y lo lograremos relanzar el turismo hotelero en la República Dominicana. Y esto se va a confirmar en la parte hotelera, que ya en las próximas 3 semanas, ya lo habíamos hecho y había quedado desierta con una alianza público-privada, pero ya tenemos los recursos para la carretera del Ámbar. Y la carretera del Ámbar, que va a empezar su licitación en las próximas 3 semanas, por medio de RD Vial, y es bueno que sepan que ya tenemos ubicados unos 8.500 millones para empezar inmediatamente esa carretera. No solamente va a unificar y va a tener prácticamente una zona metropolitana entre Santiago, Moca y Puerto Plata, sino que para el turismo hotelero de Puerto Plata va a tener 2 aeropuertos, el de Puerto Plata y el de Santiago. Porque de Santiago se vamos a colocar en 30 minutos aquí a la zona. No se pueden ni imaginar el orgullo que me supone poder ser un agente principal en la transformación de la costa norte del turismo de este maravilloso país que es República Dominicana. Contar con todo el apoyo del Gobierno, encabezado aquí por su presidente Luis Abinader y el ministro David Collado, estoy convencido que este proyecto reúne todos los alicientes para ser un hotel de referencia y convertir a Punta Bergantín en un destino de gran calidad, donde la apuesta por la sostenibilidad y la apuesta social sea algo que va a llamar a la atención de todos los demás polos turísticos del país. Hoy, este palacio simboliza más que el inicio de un hotel, simboliza la unión de voluntades, la confianza en el país y la certeza de que estamos construyendo futuro. Porque construir hoteles en Bergantín es construir identidad, progreso y esperanza para toda una región. Usar el turismo y la inversión como herramienta de desarrollo es una política pública acertada, señor presidente. Señor presidente, gracias por acompañarnos hoy, por devolverle esperanza y dinamismo a esta región y a este sector en el norte de la isla. Construir el Hotel Meliá Bergantín es construir futuro, identidad y esperanza. El Banco de Reserva se siente comprometido con este y con todos los proyectos que ha iniciado el presidente de la República. El proyecto turístico Punta Bergantín, en el que hemos estado desde el inicio, inicia hoy como una apuesta alineada con la visión del presidente de la República, Luis Abinader, de impulsar el turismo turístico y establecer un modelo de desarrollo integral. Hoy se ve concretizado el esfuerzo, las agallas, el deseo, la voluntad, la entereza del presidente Luis Abinader y del Gabinete de Turismo. El turismo de nuestro país está en su mejor momento. Vamos a romper récord este año. Al día de hoy, el mes de octubre tiene 12% de crecimiento en turismo aéreo con relación al mismo mes del año pasado. Vamos a llegar a más de 11.6 millones de visitantes como el mejor año de la historia. Y yo quiero decirles a ustedes que este es el mejor momento de invertir en la República Dominicana y de seguir creyendo en la República Dominicana.
Así va el desarrollo del turismo en República Dominicana. Punta Bergantín apunta a hacer ese gran vuelta de Puerto Plata, del norte del país, hacia el turismo. Qué bueno, qué interesante. Mi columna de esta semana la titulo, ¿cómo la titulé? Mi columna, Compromiso con la libertad. Hablando de el compromiso de República Dominicana, del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, del presidente Luis Abinader, con la libertad de prensa. A propósito de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asamblea General celebrada en República Dominicana. Comparto mi columna con ustedes a continuación. Luego de esta pausa, vamos a presentar los conceptos de Carlos Cuello y de Julián Roa sobre la situación económica e internacional, aquí en Oye País. He sostenido y hoy lo afianzo, que República Dominicana disfruta de un estado de plena libertad y un objetivo ejercicio periodístico pese a algunos escollos propios del trabajo cotidiano y del tremendismo de intolerantes que escudan sus perversidades en las redes sociales. La declaración y compromisos del presidente Luis Abinader ante los directores y propietarios de medios de comunicación del continente en su discurso en la apertura de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, fortalece mi convicción. Sabemos, dijo Abinader, que un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad. Un gobierno que protege la verdad, venga de donde venga, protege a su gente y sus derechos. La prensa libre no es un adversario del gobierno, es su mejor espejo. Nos muestra lo que funciona, pero también lo que debemos corregir. Y un gobernante que escucha ese espejo gobierna mejor. República Dominicana vive tiempos de libertad. No una libertad concedida, sino conquistada y protegida por el esfuerzo de periodistas valientes, ciudadanos conscientes y un Estado que entiende que la transparencia y la crítica no debilitan al poder, sino que lo legitiman. La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Sin prensa libre, no hay transparencia. Sin transparencia, no hay confianza, y sin confianza la democracia se desvanece. Por eso, cada artículo publicado, cada entrevista, cada investigación periodística fortalece el tejido social y democrático de nuestros países. Nuestro propósito es claro: proteger el derecho a informar y a ser informado, garantizando un entorno de respeto, seguridad y ética profesional. Estas declaraciones de principios y ejercicio del presidente Abinader satisface a la prensa de verdad y a la sociedad. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, qué bueno que nos acompañan. Hablamos de economía y un tema que en estos días está en la palestra, está en la discusión, se aprueba, se quejan, que sí, que no, que provoca tensiones
el Código Laboral, la reforma al Código Laboral, un código que data de 1992, su última revisión de aquel Código Trujillo de Trabajo, y ya con el tiempo que tenía, 30 y tantos años, había que actualizarlo. Y han habido temas en discusión entre los empresarios, patronos, los trabajadores, sindicatos. El gobierno ha estado como punto de negociación, pero ha hablado claramente sobre un tema que es el de la cesantía. Incluso los legisladores se han proyectado en una forma decisiva y determinante sobre mantener el estado de la cesantía, a lo que los patronos se han opuesto o han buscado fórmulas porque indican que le es lesivo para el desarrollo de sus empresas económicamente. Un tema con el que comenzamos el análisis de la situación de la economía en República Dominicana con nuestro analista de todas las semanas, de siempre, Carlos Cuello. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Ese tema de la cesantía ha seguido dando vueltas. Yo pensé que eso iba a amainar un poco, pero ha tenido su repercusión. La cesantía en el Código Laboral es comparable con la famosa 3 causales en el Código Penal. Igualito. Es el punto, el nudo gordiano, sí, como yo le llamo. Se están deteniendo leyes que son fundamentales para lo que es la armonía laboral, ¿no? Y obviamente por la radicalización de una de las partes. No ha habido manera de llegar a un entendimiento. Yo entiendo que los representantes, los denominados representantes del sector laboral, ¿no? No, son representantes suyos porque usted es un trabajador. Bueno, pero... pero lo es. Pero, sí, y actúan como tal. Sí, los famosos representantes del sector laboral, como hay algunos aquí, se autoatribuyen representantes de los comerciantes. Y entonces usted encuentra como 10 instituciones que dicen representar a los comerciantes, ¿no? Y usted dice, ¿quién le dio ese mandato a usted? De parte mía, por ejemplo. No, y la asumen, ¿eh? El mandato el derecho, porque se repostulan y se mantienen ahí, bueno, a que hay gente que tiene más de 20 años. Que viven de eso. Sí, pero tiene más de 20 años. Así yo no es. sé quién lo elige. Así, claro. Entonces, algo similar está pasando con los representantes del sector laboral, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo cierto es que ellos dicen que eso es innegociable. Si usted va a buscar solución a un problema, lo primero que tiene que estar consciente de que en una negociación, que negociación no solamente quiere decir ganancia pecuniaria, una negociación hay toma y da. Sí, o sea, sí. De parte y parte. Claro. Un ceder. Claro. Para llegar a un punto, a veces intermedio, no se gana todo, claro, muchas veces, pero es ceder para llegar a un sobre acuerdo. Todo en materia de legislación económica, donde no se puede mantener el contenido de una ley como algo estático. Así es. Los cambios que se producen en la sociedad y sobre todo en la economía como motor de la sociedad, siempre van a ser continuos. Entonces, en este caso, esa discusión ya desde el 2012 lleva 13 años, ¿no? Y tú decías, del 92 es la legislación. La legislación, sí. 33 años. Sí. O sea, parecería cuando más se está en la proximidad de lograr una solución, entonces se tranca el juego, ¿no? Alguien dijo en el Senado, y yo me quedé con la boca abierta. Bueno, pues si el código era de cuando Trujillo y se cambió en el 92, si usted calcula desde cuando Trujillo al 92, entonces nada más tenemos 33 años con esto nuevo. Por Dios, no, así no puede ser. Quien usa una analogía, diría yo, de esa naturaleza para decir que sí, que eso puede quedarse así, por Dios, ¿cómo estamos pensando? Mira, en materia de cambio, yo pienso que lo que pudo haber ocurrido del 51 al 92, ¿no? La celeridad del cambio no se puede comparar con la magnitud de los cambios del 92 acá. Que no se puede. En 10 años se producen cambios más trascendentales que en 40 o 50 del claro, a nivel nacional y a nivel mundial. Sí. Porque es que la economía es dinámica. Claro.
Y mira cómo las cosas han cambiado. El mundo incluso ya no es un mundo que se divide en ideologías, en políticas, en cosas. Es un mundo económico, con más razón, para que esa dinámica sea diaria, cotidiana. Claro, claro. Entonces aquí, bueno, cuando se plantean estas situaciones, parecería que mantener el statu quo estaría beneficiando a alguien. Sí. Es lo que uno piensa, ¿no? Porque si el cambio de alguna manera, obviamente hay que transformar lo ya existente, ¿no? Pero si de alguna manera el cambio trae alguna ventaja, como es evidente, ¿por qué trancarse? Y sobre la base de realidades, no por imposiciones o caprichos, claro, sino de realidades. Claro. De todos modos, aquí el presidente del CONEP decía que la aprobación del Código de Trabajo podría reducir la informalidad. Todo el mundo sabe que la informalidad aquí es mayor que la formalidad. Sí. La informalidad representa el 54%. Claro. Y al contrario, lo que se está tratando de revertir eso. Sí, con un Código de Trabajo que se ajuste a lo que es, digamos, la coyuntura actual, ¿no? Es de suponerse que la informalidad se reduciría, ¿no? Sí, incluso eso en paralelo con una serie de medidas que se toman. Exacto. Que han estado tomando. A la par con el código también habría que revisar la legislación de la seguridad social. Sí. Necesariamente. No se puede hablar de... Porque va a ser necesario. No se puede hablar de la calidad del empleo, de empleo digno, en ausencia de una adecuada seguridad social. Que va a haber que reformar, que actualizarla, que reformarla, que buscarle fórmulas. Que fue posterior al Código de Trabajo, 10 años después, lógico, ¿no? Sí. Y que el Código de Trabajo quedó por un lado y la seguridad laboral por otra, ¿no? Entonces, en este caso, dice el presidente del CONEP, que en el sector formal, en el salario formal, para las empresas representa entre un 40 y un 60% de plus, o sea, de pago adicional, ¿no? Y hasta cierto punto lo que se aprueba o lo que se contempla como compensación, en verdad, si tú lo incluyes, regalía, bonificación, la empresa paga alrededor del 10% de lo que es la contribución a la seguridad social. El trabajador solamente paga un 2.5%, ¿no? Pensiones. Y agrégale entonces la proporción de la cesantía, que aunque no es erogable lo inmediato, pero debe estar disponible. Es un pasivo laboral. Sí, tiene que estar disponible. Sí. Son 10 días. Generalmente tú no lo tienes como un fondo, porque eso sería una penalización, eso sería restringirte de la liquidez para una eventualidad. Tú no lo tienes como un fondo, pero en cualquier momento se hace necesario. Se hace necesario, exacto. Sí. Y entonces, todo esto, la verdad es que si se tiene una legislación bien clara y hasta cierto punto también un riesgo, porque es un riesgo para una empresa que de repente tenga que hacerle frente a la liquidación de 10 empleados. Una empresa que está en dificultad, que la ley la obliga a pagar la cesantía, no va a tener los recursos, porque si justamente sus dificultades son financieras, pero la sanción le va a caer. Claro. Entonces, todas estas cosas que generan incertidumbre, ¿no?, son las que deberían quedar bien establecidas en la ley. Se han planteado alternativas de un seguro, ¿no?, de un seguro de desempleo, por ejemplo. Postergar un poco más del tiempo de la obligatoriedad de los 10 días. Exacto. Establecerlo por un tope y pagarlo en par de cuotas en un término de hasta 3 meses. Se han puesto muchas, pero ninguna, ellos entienden que ninguna de esas alternativas. Yo pensé que al final de cuentas se iba a ceder en alguna de esas alternativas con la seguridad, porque es así, eso establece la ley, de que los que ya tienen ese beneficio ganado se mantiene, porque no es retroactivo. Claro, así debería ser. Pero ahora mismo la situación está en manos del Congreso, no hubo consenso. El ministro de Trabajo dice que se ha hecho todo el esfuerzo posible y entonces el Congreso es el que tendrá que decidir. Sí. Lamentablemente ya aquí entra en lo político. Sí, hay una posición muy claramente ya incluso enunciada, tanto del gobierno como de los legisladores. Sí, hay un costo político reiterada, que es el que se va a imponer. Claro.
pero vamos a ver qué pasa. ¿Y qué ha pasado con este tema de la indexación de los salarios? Que ha vuelto a la palestra, incluso hay una declaración del presidente Abinader en ese sentido, sobre lo que significa para el gobierno central, la indexación de los salarios, que no se aplica desde el 2017. 17, correcto. 17. 8 años hace. ¿Qué significa esto y cuál es la realidad, Carlos? Mira, la indexación de salario lo que contempla es, y así está la ley, ¿no? Es que todos los años, tomando como referencia el índice de inflación del Banco Central, los salarios deben ser ajustados para fines de exención impositiva. O sea, si tú ganas 100,000 pesos, la inflación fue de un 10, entonces hasta 110,000 pesos no va a pagar impuestos. Como está ahora mismo la legislación es de unos 34,220 aproximadamente, que no pagan impuestos. A partir de ahí... Impuestos sobre la renta directa. Impuestos, exacto, impuestos sobre la renta. No, el impuesto porque hay otros impuestos. No. La mayor parte que se te pegan por no, la mayor parte de los impuestos en este país son indirectos. Por eso te digo. Lo que pasa es que el impuesto indirecto tú lo pagas si consume el servicio o el bien. Sí o sí. Exacto. Porque tú tienes que consumir servicios y bienes. Tú y yo no pagamos el impuesto al cigarrillo. No. Porque no fumamos. ¿No? Entonces, tampoco nos pueden obligar a que fumemos. Pero pagamos el impuesto de la gasolina porque, y otros no porque no tienen carro. Y de la comunicación. Claro, por ejemplo. Pero eso lo paga todo el mundo. Sí. Se lo paga rico, pobre, todo el que... Ahora, si tú no usas celular, si tú no usas la comunicación, no lo va a pagar. Claro. Pero eso es un impuesto indirecto. Que dicho sea de paso, la mayor parte de los impuestos aquí son indirectos. Ese es el tema. Y el impuesto indirecto es regresivo porque lo paga igual el pobre que el rico. Generalizado. Claro, es para todo, ¿no? Entonces, en este caso, fíjate, lo que se está planteando es llevar la exención, en el proyecto de Omar Fernández, a 52,000 pesos mensuales. En Estados Unidos la exención es de 1,100, 12,000 y tanto dólares, o sea, $1,100. Al año. Mensuales 1,100, más o menos. Sí. Son como unos 70,000 pesos. En Estados Unidos. Sí, digo, haciendo el cambio, como unos 70,000 pesos si fuera República Dominicana. Entonces, aquí ahora mismo, como te digo, está desde los 416, que son los 34,000 pesos, que te decía, que están exentos, ¿no? De 416 a 624 se paga un 15%. O sea, que el que gane hasta 624, que son más o menos 50,000. Bueno, lo que se está exactamente lo que se está planteando como exención, que son 624, serían 52,000 pesos. Sí, más o menos. Sí. O sea que ese tramo del 15% se iría por completo. Lo que ahora pagan un 15% se iría por completo, ¿no? El presidente Abinader decía que eso implicaría un sacrificio fiscal para el gobierno de unos 18,200 pesos. 18,200 pesos menos que va a recibir el gobierno. Sí. Que dicho sea de paso no están contemplados tampoco en el presupuesto que ya está depositado. Pero yo estaba viendo eso, pero me hago una pregunta. Es verdad, directamente dejaría de recibirlo, pero ese dinero va al movimiento de la economía que paga impuestos indirectos como tal y aumenta la capacidad de compra, por así decirlo, y aumenta el impuesto indirecto. O sea, yo no sería tan tajante de decir se va a eliminar esta cantidad. No, había que netearlo. Sí, es lo que te digo. Habría que establecer. Claro. Y ahí es un poquito más difícil, ¿no? Porque habría que ver a qué va a destinar la gente que reciba esa exención. Claro. Esos recursos. Pero no es todo tan radical. Si una parte lo va a ahorrar, si ese ahorro se va a convertir en inversión. O sea, ya ahí intervienen muchas variables. Sí. Pero como tú dices, habría que bajarle algo, ¿no? Sí, eso es lo que te digo. Porque de alguna manera... No es tan total. Exacto. Si de alguna manera, si la gente va a recibir esa compensación, pues van a volver a la circulación, ¿no? Sí. Pero de todos modos, lo que se estima que el gobierno está percibiendo, digamos lo mejor, por ese capítulo son unos 18,200 millones de pesos. Y en el presupuesto no está contemplado. No está contemplado. Qué bueno hablar de economía con los que saben, con los que no tienen hacha que afilar, sino información que brindar.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País y conversamos sobre la situación internacional. Qué compleja está América Latina. Muy compleja, pero qué movimientos rápidos se están dando en América Latina. Estas decisiones en Colombia, en Perú, las decisiones políticas en Bolivia y ahora también hasta lo mismo que está ocurriendo en el propio Perú con el nuevo presidente y con la liberación de Keiko Fujimori de los cargos que tenía, como que me da esa impresión. Estamos dando un giro definitivo a la derecha. Lo estará proporcionando fuerzas extrañas fuera de América Latina, pero del continente, me refiero al imperio. ¿O será un movimiento propio que se está dando en América Latina por alguna fuerza ciclónica, diría yo? Don Julián, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Usted es que tiene que analizar esto, porque a mí me cuadra la cabeza. A mí yo no creo mucho, yo personalmente, Rudy González, no creo mucho en las coincidencias. Las coincidencias se dan. Claro. Pero hay coincidencias que uno sabe que no son coincidencias, que son planificadas y que se dan en el tiempo o en el momento. ¿Qué usted cree que está pasando en América Latina con ese escenario que yo le he pintado? Mire, en economía, al igual que en política, hay dos sucesos que son muy comunes y uno se entrelaza con el otro. Y es el péndulo político con el péndulo económico. Generalmente, cuando el péndulo económico se encuentra en su mejor momento, hay una tendencia sobre todo el latino, que es donde ese movimiento es más común, hay una tendencia de entender que las condiciones económicas van a ser estables por muchos años. Es como decir, bueno, a lo que yo aspiraba ya lo tengo. Sí. ¿Qué necesito ahora? Necesito más libertades políticas, necesito tener mayores derechos sociales y mayores derechos políticos. Y ahí entonces entramos en el péndulo político. Cuando ese péndulo económico está en un nivel alto, generalmente la gente entiende que está bien. Entonces tiene nuevas aspiraciones y trae como consecuencia entonces que generalmente cambia el péndulo, las posiciones políticas por las posiciones económicas y viceversa. Me explico. En el cambio, por ejemplo, en el caso de Ecuador, para poner un caso de Correa, duró 2 periodos y fueron 2 periodos de crecimiento económico. Claro. Luego, por supuesto, fruto del ejercicio del poder, más las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, termina cambiando a Correa por la derecha ecuatoriana. Pero eso mismo pasa en Bolivia, eso pasa en todas partes. Hay una especie de agotamiento del modelo económico y trae como consecuencia una derivación al modelo político. Me explico. La mayoría de América Latina, sobre todo Sudamérica, hubo un movimiento de izquierda, un movimiento democrático, liberal, después de aquel famoso foro de Sao Paulo, ¿usted recuerda? Claro. Que fue auspiciado por Cuba, en este caso por Fidel Castro y por supuesto por Luis Ignacio Lula da Silva. Eso llevó a una ola de regímenes, de gobiernos democráticos, de gobiernos con una tendencia hacia la izquierda, hacia el socialismo. Ese es un modelo que se agotó en algunos países y se está agotando en otros. Es bueno aclarar que no por el hecho de ser de izquierda
no necesariamente son democráticos o tienen una incidencia de ascender al poder de forma democrática. Porque pensamos siempre en la izquierda, comunistas, en las cosas que son por revoluciones y por imposiciones y por dictaduras, como ha degenerado el caso, por ejemplo, de Nicaragua, que ya es un caso extremo. Como ha degenerado el caso de Venezuela, que es un caso extremo. No es la generalidad de los otros. Por ejemplo, el caso de Cristina Kirchner, el mismo caso de Lula da Silva, el caso de Rafael Correa en su momento, el mismo caso de Evo Morales en su momento, surgieron por la vía democrática y gobernaron dentro de un esquema constitucional democrático. ¿Estoy lo correcto? Sí, totalmente. Inclusive el mantenimiento dilatado en el poder genera sus taras, genera sus defectos en los que gobiernan. Correcto. No importa que sea de izquierda y de derecha, terminan en corrupción, terminan acomodándose al poder y al final el pueblo termina sacándolo. Muchas de las aspiraciones que prometían ya no se cumplen. Y hay un cambio. Generalmente en América Latina se da una especie de cambio brusco. O nos vamos de la izquierda a la derecha o viceversa. Que es lo que ha estado pasando en el caso de Bolivia, en el cual tiene un presidente de extrema derecha, que es el Rodrigo Paz. Sustituye a Luis Arce. Luis Arce es miembro del MAS, del Movimiento hacia el Socialismo, de Evo Morales. Son 20 años de izquierda que después termina siendo enemigo y contrario a Evo Morales, que era aunque venían del mismo grupo. Por eso pierde las elecciones, por la división. Y de Evo Morales con Luis Arce y parte del MAS. Eso va a destruir su partido, innegablemente. Bolivia ha girado hacia la derecha, pero eso mismo ha hecho Ecuador. Y eso mismo ha hecho Perú. Con Perú y con Ecuador hay una situación inclusive más distorsionante. Y es que en ambos casos hubieron modificaciones constitucionales que hacen la permanencia en el poder muy frágil. La muerte súbita en el Ecuador, en el cual tanto el presidente como el Congreso pueden ser destituidos, unos a otros o ambos a la vez, como se dice. Y en el caso del Perú, igual se hace lo que se llama una especie de juicio de censura. En este caso a la que era la vicepresidenta con el gobierno de Pedro Castillo, sustituye a Pedro Castillo por incapacidad, según el Congreso, y a esta señora la destituyen por incapacidad moral, por corrupción. Ninguno de los dos terminó un periodo. Significa que Perú también se encuentra en un momento muy inestable. ¿Va hacia la derecha los gobiernos latinoamericanos? Innegablemente que sí. Y hay un factor externo que influye, por supuesto, que son los Estados Unidos. Y en este caso de Donald Trump es muy peculiar el tipo de influencia que ejerce. Claro, de una derecha. Ya no lo hace, con excepción de Venezuela y el caso de una posible intervención militar en Venezuela, pero ya no lo hace con militares, lo hace con aranceles. El arma de Donald Trump es el arancel y son los acuerdos de comercio en todo caso. Entonces muchas veces muchos de los ciudadanos de estos países mira bien cómo no elegir un presidente que pueda confrontar a los Estados Unidos. Sí, porque los aranceles no te meten las botas, pero te desestabilizan internamente la situación económica y social y política. Las próximas elecciones en América serán las de Colombia. Sí. Es innegable que el Centro Democrático gana. Claro. Gana el uribismo, sobre todo ahora que ha sido anulada la sentencia de primer grado. Ahora resurge con mucho más, poder. El candidato del uribismo gana, que por cierto fue el candidato de la izquierda de Gustavo Petro y los partidos de izquierda, lo es nada más y nada menos que el senador que acusó a Uribe de formar parte de la SAUD o de las autodefensas colombianas, de los grupos paramilitares. Y esa es la acusación que tenía Uribe, primero contra el senador y luego la acusación del senador de él haber sobornado a parte de los testigos. Que decía, veía un artículo en el periódico El País interesante que decía que con razón la defensa de Uribe se basaba en que si pudieran haberlo inculpado de esa situación, no era a él, sino a los abogados, porque él nunca participó en ninguna conversación, ni en ninguna tratativa, ni hay una prueba de que ellos hayan aceptado un soborno y que se lo haya ofrecido. Dicen, en tal caso,
los abogados sí podían decir, pero a él no había forma. Entonces, trata el artículo diciendo las culpas son individuales. Claro, no puede ser del defendido. Claro. En este caso. En el caso de que haya sido... Lo que Colombia no niega y nadie en Colombia niega, la simpatía y la cercanía de Álvaro Uribe con las autodefensas colombianas. Recuerda que el padre ni él lo niega. El padre Uribe fue víctima de la FARC en aquel entonces. Y todo ese movimiento que se formó alrededor de Carlos Castaño, que era el líder de las autodefensas, siempre fue de la simpatía del presidente Uribe. Claro. Claro. De hecho, aquella acusación de los falsos positivos tenía mucho que ver con eso, innegablemente. Todo el que era delincuente o que era asesinado, se le colocaba un uniforme de la FARC, como que se estaba matando guerrilleros. Él la acusación que no se pueda probar es una cosa, pero su cercanía y su simpatía siempre ha estado de parte de él y estos grupos. Si lo de Colombia parece ser claro, ¿cuál va a ser la situación de Petro entonces? En el tiempo que le queda de gobierno, pues, lo digo en el tiempo que le queda de gobierno, con esta confrontación directa y ácida por momentos que tiene con los Estados Unidos y con Donald Trump. O sea, porque hay que ponerlo en paralelo. Así es. Porque no es lo mismo con los Estados Unidos y su establishment que con Donald Trump. Mire, el presidente Petro fue alcalde de la ciudad de Bogotá. Sí, claro. Tuvo una acusación de corrupción, tuvo una sentencia en primero y segundo grado de condena por esa acusación de corrupción. Fue eliminada esa condena por el Tribunal Supremo de Colombia, la Suprema Corte de Justicia. Por eso pudo ser candidato y por eso pudo ser presidente, pero como dicen, la derecha se la tiene guardada. Una salida de Gustavo Petro del poder puede acarrear necesariamente una posible acusación. Sobre todo, recuerde que el hijo fue acusado y condenado. Claro. Por un tema de mal uso de campaña. Y ha gobernado en tantas cosas. Como yo he dicho una frase, Petro responde todo, pero le responde a todo el mundo también. Este caso con este affair con el presidente Trump, en una discusión que no era suya, que el tema de Venezuela, ha terminado metiendo a Colombia en esta vorágine. ¿Cuál ha sido el resultado negativo? No para Petro solamente, sino para Colombia. El retiro de la ayuda económica de los Estados Unidos al Plan Colombia. El financiamiento a la lucha contra el narcotráfico. Sin ese apoyo, Colombia, tanto lo que queda de la guerrilla como el narcotráfico terminan comiéndose el gobierno colombiano. El gobierno colombiano no podía con la guerrilla. Esa es la realidad. Entonces, la eliminación de la ayuda y un posible rompimiento en temas de cooperación militar y de seguridad va a afectar a Colombia más que a Petro. Parece que él no midió las consecuencias y entendió que no se dio cuenta de que eso podía venir, porque tú tienes que medir, cuando tú tienes una disputa de esta naturaleza a ese nivel, tú tienes que medir las consecuencias. Y él eso, no la midió. Eso va a fortalecer el voto del uribismo, innegablemente. Claro. Sí, porque si a Uribe lo hubiera mantenido con la condena y todo, y él se hubiese podido subir y crecer diciendo que esto es una lucha del pueblo contra el imperio. Pues ahora no. Recuerde que él quiere traer a la palestra de nuevo la idea del referéndum, hacer un referéndum sobre algunos temas que ya el Constitucional, ya le dijo el Congreso, que no tiene facultad para eso. Y inclusive el Congreso le pasó la ley de educación, que era uno y la ley laboral, que era parte de lo que se encontraba ahí. Y eso lo calmó. Volverlo ahora va a hacer la vida más difícil a Colombia. Pero no digo que él no tenga razón en algunos temas, sobre todo temas de soberanía, pero ha sido imprudente en el manejo que... Es el manejo que ha tenido. Claro. No cabe dudas. Así es. Y por eso te digo, no vio venir lo que se debió evaluar antes de meterse en esa disputa. Así es. Él fue más álgido que Lula. Y Lula tiene mayor poder para responder a Estados Unidos. Lula es mucho más prudente. Como lo tiene la presidenta Sheinbaum de México. Sí. Y han sido más prudentes. Sí, más prudente. Él ha sido más confrontador. Y incluso en términos, que no se lo va a ganar a Trump, porque Trump tiene términos duros. Sí. Entonces,
tú estás luchando con otro que tiene términos. Innegablemente. Claro. Mientras que si tú eres más prudente, Sí. tienes más que ganar. Colombia es una sociedad rica en términos de que la clase empresarial colombiana, la burguesía colombiana es sumamente fuerte, sumamente, tiene mucho que perder para que lo entendamos de esa manera. Colombia no forma parte, Colombia tiene un acuerdo comercial directo con los Estados Unidos. Claro. Un acuerdo bilateral. Sí, sí, sí. No es un acuerdo multilateral con otros países, ¿no? Como tiene Centroamérica y No, México, es ¿no? un Y acuerdo México con bilateral, sí, en directo. el cual, por supuesto, la gran ganadora es Colombia. También lo es Estados Unidos, pero es el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, esos productos colombianos y ese grupo empresarial colombiano deben estar sumamente preocupados. Muy preocupados, Claro. muy preocupados. Sí. En el caso de Perú, la vuelta de Keiko Fujimori Sí, pone un escenario diferente. claro. En Perú, ella tiene un liderazgo Sí, innegable, sí, claro. que había sido menguado y ella había tomado como un año sabático y estaba tranquila, pero ahora con esta remisión judicial, por así decirlo, yo no sé si cabe usted que es abogado, ella se va a engrandecer y va arriba. No, y sobre todo en Perú, que está obligado en un año a hacer elecciones. Por eso te digo, Recuerde y que tenemos un presidente provisional, por así decirlo. los 4 años de Pedro Castillo no cumplió ni siquiera el primero. Los otros, un año y pico. La de Los Boluarte, otros lo fue la señora, que también que fue un verdadero desastre. Sí, sí. Y ha tenido problemas porque no ha podido consolidar su gobierno, hay que decirlo. Las manifestaciones, de hecho, declaró un estado de excepción, tanto para la capital como para algunos de los pueblos del interior. Keiko Fujimori ha sido candidata en varias En ocasiones. varias ocasiones. Incluso la última vez estuvo Sí. a un tri. Así es. Habría que ver cómo sale adelante con esto. Pero fíjate, es tan complicada esa sociedad que la señora Boluarte, con todos los desastres que hizo, la agarran por un tema de unos relojes y Sí, sí. o sea, le buscan la parte incluso. Pero no fue que alguien investigó en su casa cuántos relojes tenía. Es que la prensa fue copiando cada reloj que Claro, exhibía. porque ella lo exhibía. Y Es lo que te quiero decir, por mí una Claro. cosa que pareciera tan banal. Así es. No, lo que yo quiero decir es la figura. Claro, Que claro. pareciera tan banal que no necesariamente lo es, pero mira por dónde, por la banalidad. Así es, de la vanidad. De exhibir cosas. Ella exhibió, Por Dios. bueno, ella misma admitió que tenía más de 30 relojes. Claro. Relojes de 25 y 30 mil dólares. Claro. Por lo tanto, dijo que eso eran regalos, más que otra cosa. Y va a terminar siendo acusada de corrupción, no le quepa duda. Es lo que te digo. Claro. Pero mira, Y de lavado de activos. a final de cuentas. Pero si vemos y nos salimos un poco de toda esta crisis y de toda esta situación en América Latina, tenemos una situación todavía en Israel-Gaza, Sí. dentro de este marco de acuerdos de cese al fuego, de tratado de paz y todo esto. Usted había dicho muy claramente de que esto era muy frágil. Claro. Y la fragilidad se No, está y viendo. le pronostiqué luchas internas en ambos lados. Sí. En el caso de Gaza y Hamas se resiste a entregar las armas. Y Hamas se resiste a perder el control militar sobre el territorio de Gaza. Claro. De hecho, ha hecho una especie de fusilamientos en público de todo aquel que haya colaborado con Israel. Lo ha hecho públicamente. Gaza la dirigen 3 clanes militares, 2 de ellos contrarios totalmente a Hamas. Hasta ahora se encontraban a un nivel de capacidad militar muy débil. Con el debilitamiento de Hamas ahora hay una lucha y pueda surgir una especie de guerra interna dentro de Gaza. Lo cual sería un desastre. Lo cual sería. Sí. Pero del lado judío hay un video, no sé si usted ha logrado verlo, de Yasser Arafat, que es el líder, fue el líder que sustituyó a Ayman Haniyeh en Gaza. Y este terrorista hizo entrenamiento de ataque y de secuestro y de volar verjas. Lo hizo y lo filmó todos. Para la inteligencia judía se entendía la explicación que ha dado que creían que eran entrenándose solamente que estaban. O sea, no hubo la voz de alerta de ese 7 de octubre. Sin embargo, los videos parecen como si hubieran hecho el 7 de octubre. El mismo rompimiento de la verja,
los mismos secuestrados, quién secuestraba, quién dentro de Hamas se encargaba del secuestro, quién se encargaba de asesinato, todo eso. Y eso va a ir contra Netanyahu necesariamente. Porque ¿dónde estaba la inteligencia? La FDI, como ellos le llaman, la IDF, la fuerza de defensa israelí, de Israel. Pero también el Mossad. Totalmente, ¿no? Y el Shin Bet. De lo que estamos hablando es que a lo interno de Israel va a haber va a comenzar a surgir problemas. Sin embargo, esto yo creo que... Eso independientemente de los juicios, que usted sabe, que se llevan contra Netanyahu. Claro, pero yo creo que esto se dilata si sigue la situación en Hamas. Por supuesto. Mientras esto siga con Hamas y ellos no tengan el control total, y definitivamente esto se va a calmar un poco. Lo de Hamas sí es mucho más peligroso lo que puede pasar ahí internamente. Claro. Sí, totalmente. De hecho, toda Gaza tiene una especie de 2 pisos. Bueno, los gazatíes le llaman el tren de Gaza, el metro de Gaza. El metro de Gaza. Porque a través de los túneles cruzan desde ovejas hasta vehículos. Todo. Y estos túneles, muchos de ellos fueron destruidos por Israel, pero algunos quedan todavía. Porque Rafah no es una puerta, es una ciudad. Sí. Una ciudad egipcia que fue ocupada en la guerra de los 6 días, en la guerra del 67, perdón, y se dividió en 2. Hay una parte que es palestina, pero está en territorio de Israel, y hay otra parte que es egipcia fundamentalmente. Pero va a haber problemas en ambos lados, innegablemente. Lo que parece es que todavía se complica cada vez más es el tema de Rusia y Ucrania, que pareció en un momento como que podía encaminarse, aunque fuera más dilatado, pero a llegar a algunos acuerdos. Parece que esto está muy crudo que puede aumentar la beligerancia. El problema no es Zelensky, es Europa. Zelensky es un actor, pero Zelensky no el de toma de decisión, por lo menos no el principal en la guerra ruso-ucraniana. Es Europa. Las exigencias de Trump al final, en la última reunión con Zelensky, era la entrega del Donbass. El Donbass es la zona del sureste de Ucrania. Que ya está ocupado. Que son rusos. Que ya está ocupado por Rusia. Donetsk, Lugansk, Sebastopol, la misma Crimea. Para Ucrania esos terrenos es sencillamente inadmisible la entrega de ellos. Pero ya no lo tiene en su poder. Eso terminaría la guerra, pero eso no le garantiza a Europa que esa victoria de Rusia de esa manera no vaya a marchar contra otro territorio. Europa no tiene la suficiente garantía por parte de Rusia, sobre todo con algunas incursiones que ha hecho ya a otros países, incursiones de drones en Polonia, incursiones de drones en Hungría, que en cierto modo le da la sensación a Europa cada día más de mayor nivel de inseguridad. Sin embargo, la reunión que se estaba promoviendo entre Putin y Donald Trump ya parece que no va. No, Donald Trump lo ha dicho, porque si se reunió con Zelensky y la negativa de no entregar el Donbass, se va a reunir con Putin y va a hacer la exigencia de la entrega. Esta mediación le va a dar más trabajo, no digo que no la consiga, pero no es como la de Gaza, de apenas ¿cuántos kilómetros tiene Gaza? 400 y pico de kilómetros. Sí. Y era diferente. Totalmente, no era un Estado. Sí. No es un Estado. Estos son 2 estados. Es más complicado. Al final... 2 estados y como tú dices, no es Ucrania y Zelensky, sino es Europa. Es Europa versus Rusia. Totalmente. Que ahí salió una información de que había movimientos de tropas de la OTAN que se presumía que era la preparación para un posible enfrentamiento con fuerzas rusas. Bueno, o sea, esperemos no vernos en eso. No, eso sería. De hecho, Zelensky había solicitado los misiles, los famosos Tomahawk. El Tomahawk es un misil de mediano alcance. Pero muy poderoso, sí. Exacto. De hecho, no lo tiene, solamente lo tiene Estados Unidos. Y creo que lo tiene Israel, pero no hay otros más. Significa que esto escalaría la guerra a un conflicto mayor. Y cualquier cosa puede suceder de ahí en adelante. Al fin y al cabo son seres humanos que los errores son parte de la vida. Pero habrá que seguir esperando la decisión de los líderes. Así es. En este caso Putin, en este caso Donald Trump, en este caso Europa. Xi Jinping. No puede sacar a China de la ecuación. No se puede sacar de la ecuación, pero los actores visibles, directos, son Europa, Putin
y Donald Trump. De Ni hecho, siquiera Zelensky. A Zelensky hay que sacarlo y ponerlo ahí al lado. Es que es un peón en ese Sí, tablero. sí. De hecho, el Pechén, como se llama, o el Partido Comunista Chino, se reunió esta semana. 1.500 miembros de su dirección central. ¿Qué le parece? Bueno. Claro. Aquí cualquier partidito tiene 1.500 miembros del Comité Central. Así es. 1.500 miembros, porque la verdad es que China está preocupada por la desaceleración de su economía. Eso es correcto. La desaceleración de la economía de China es la desaceleración del mundo. Va a impactar sobre todo el mundo. Así es. Así es. Pero para ellos es preocupante algo que no venía pasando desde hace casi 20 años. Así es. Bueno, don Julián, gracias por este repaso sobre la situación internacional, principalmente esto que está ocurriendo en América Latina, que nosotros debemos vernos en el ejemplo, y vernos en el ejemplo porque aunque nosotros tenemos una democracia, un sistema político muy sólido con sus virtudes y defectos, pero bastante sólido, hay que ver lo que pasa en el entorno, porque a veces cuando al vecino uno ve que se le quema la casa, uno piensa, puede haber un cortocircuito de este lado. Le auguro en el país que ese péndulo igual va a cambiar. ¿En el país también? No, en el país yo creo que la democracia se mantiene. No. Al gobierno. No, yo hablo del sistema democrático. Sí, yo hablo del sistema democrático como tal. Gracias a Dios. Como tal. La democracia dominicana es muy sólida. Sí, yo entiendo que sí. Pero ya veremos, esos son términos todavía de un par de años más adelante. Así es. Ya veremos. Gracias de nuevo, gracias por acompañarme en este conversatorio sobre el tema internacional con Julián Roa, siempre al pie del cañón, con juicios precisos, actuales y muy acertados sobre lo que ocurre en nuestro continente y de cara al mundo. Gracias por ello. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.